Como dicen popularmente, la bola pica y se extiende. Y digo que la bola pica y se extiende porque estoy hablando de el programa Supérate, la tarjeta Supérate. Se habla de millones y millones de pesos que fueron estafados a través de ese programa de subsidio a gente que lo necesita. Que nos parece bien que esos programas de subsidio de alguna manera ayudan, colaboran con la gente que vive en extrema pobreza y que vive en la pobreza. Pero miren cómo son las cosas. Nosotros decíamos ayer, y nos parece que es así, no se puede hacer un fraude de esa magnitud, de la magnitud en lo que dice la señora Gloria Reyes, sin haber una componenda desde el interior de esa institución por alguna persona. Eso no lo puede hacer cualquiera simplemente por hacerlo. Algún contacto tenía que haber directamente. Y bueno, hoy sale a la luz pública que entre los procesados figura el delegado de la ADESS en Santiago, el representante en Santiago, como una de las personas que estaba directamente involucrada y que proporcionaba la información a las personas que estaban estafando, no solamente establecimientos comerciales como colmados, sino también estaciones de combustibles. No sabemos cuál será el mecanismo ni hasta dónde llegarán estas investigaciones, pero la verdad es que yo pienso que un simple colmadero o una simple persona, así por así, no va a ser un fraude tan grande como este que acaba de ocurrir, en donde se habla de 100 y hasta de 300 millones de pesos. Vamos a hacer una pausa para saludar a Laura Castellanos. Buenos días, Laura. Buenos días, Geraldino, y buenos días a los televidentes. Sí, efectivamente, esta es una operación que sin dudas tiene que tener algún tipo de soporte. Lo que habrá que ver es cómo se dieron las circunstancias, y eso pues es evidentemente una investigación que tiene que profundizar y llegar a las últimas consecuencias, pero eso no solamente involucra a aquellos que están manejando y clonando las tarjetas, a los comercios colmados y demás que estaban involucrados, sino que algún tipo de apoyo tienen que tener desde el punto de vista de la información y el tipo de mecanismos que utilizaron para poder lograr extender este fraude de la forma que lo hicieron y de forma tan rápida, porque eso sí. Sin dudas es una indicación de que tenían un nivel de información importante. Pero bueno, vamos a ver qué arrojan estas investigaciones. Mientras tanto, el otro punto pendiente es ver qué va a ser el programa para lograr evitar que esto ocurra en el futuro. Fíjense que ya tuvimos... ¿Y cómo se recupera ese dinero ahora? Bueno, eso se supone que será parte de lo que la investigación y las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial tendrán a su cargo, la recuperación de ese dinero. Pero no es solo eso. ¿Cómo vamos a evitar que a futuro esto ocurra? Porque ya ocurrió con el mecanismo. Esta es la segunda ocasión. Ya ocurrió con el tema y el mecanismo de las cédulas, que fue lo que se implementó durante la pandemia. Posteriormente está ocurriendo con este tipo de tarjetas que se esperaba que fuera un mecanismo mucho más seguro y que de hecho fue la respuesta al fraude anterior. Se modificó el mecanismo de la cédula precisamente para introducir estas tarjetas que se suponía que venían a dar una capa adicional de seguridad y resulta que igualmente son vulnerables. Entonces, no es un tema de solamente cómo vamos a recuperar lo que se ha sustraído como parte de este fraude, ayer el presidente comenzó el inicio de 300 tarjetas, 300.000. Precisamente, mientras estos programas estén instalados y creciendo a nivel de la cantidad de gente que se beneficia de ellos, pues evidentemente hay que garantizar un mecanismo que sí permita
o que sí evite este tipo de fraudes, que es, no, lamentablemente no hemos logrado que ocurra hasta ahora. Bueno, la verdad es que ayer el presidente dijo por segunda ocasión lo dijo a propósito del fraude, que no van a dejar eso así y que van detrás de lo que hicieron la estafa. Pero ayer mismo el presidente Abinader dio inicio a la entrega de 300,000 nuevas tarjetas de Supérate. Y esto tiene, señora, esto tiene su pro y su contra. Mientras los estados, los gobiernos, no este gobierno, los pasados gobiernos que hemos tenido, lo de Leonel Fernández, lo de Danilo Medina, lo de Hipólito Mejía, mientras los gobiernos estén como un mecanismo de paliar la pobreza extrema y la pobreza en la República Dominicana, con estos programas de subsidio, lo que nos va indicando es que cada día nosotros tenemos gente más pobre, que cada día nosotros tenemos más gente que ayudar, que cada día hay menos posibilidades de la gente, de que la población, de que la mayoría de la población pueda por sí misma proveerse de los recursos necesarios para poder vivir. O sea, yo creo que sí, que hay que de alguna manera ayudar a la gente. Pero yo entiendo también que mientras estos programas crezcan, mientras estos programas se amplíen en las magnitudes en que se están ampliando, en esa misma medida, estamos ayudando también a crear un país de indigentes, un país donde la gente no puede ganarse la vida o no tiene la manera de ganarse la vida de manera independiente, sin el Estado paternalista, sin que sea ayudado abiertamente. Entonces, aquí hay muchas cosas que hacer y por hacer que nos impidan a nosotros tener que vivir eternamente con los diferentes gobiernos, con los diferentes periodos de gobierno, ampliando esta base que al final de cuentas va a llegar un momento en que el Estado tampoco va a poder sostenerla en subsidios sociales. Eso es un problema serio, de verdad. Pero yo no sé cuál es la visión que tienen los economistas de los gobiernos que surgen, pero indiscutiblemente que estamos creando una sociedad en donde la gran mayoría de la gente, si incluimos los que viven en extrema pobreza y los que viven en la pobreza, no tienen la manera de subsistir y dependen del paternalismo del Estado. A mí me parece que mientras más avanzamos en eso, más nos estamos atrasando. Esto, bueno, los programas sociales tienen un nivel de complejidad importante, aunque en algunos casos se les da una cierta ligereza en el discurso y se puede bueno, porque los gobiernos lo ven como que es un éxito, como que es un triunfo, lo ven los gobiernos. Sí, y se puede fácilmente transformar en un discurso populista. De eso no hay dudas. Ahora bien, eso no significa que todos estos programas que implican transferencia de fondos a la población son negativos. Al contrario, hay muchas circunstancias en las cuales se convierte en un apoyo importante para familias pobres que necesitan este tipo de recursos. ¿Qué es lo que pasa? Que no puede ser solo una transferencia de fondos. Eso tiene que venir acompañado de otro tipo de herramientas y esas herramientas van desde asegurar educación para los niños con un proceso de verificación de que realmente se estén enviando los niños a la escuela, con procesos de capacitación para garantizar
que esa asistencia social no sea permanente y que esa familia pueda salir de la pobreza. Porque vamos a estar claros, 1.600 pesos no sacan a nadie de la pobreza. No. 1.600 pesos lo que da es apenas para que en una familia de escasísimos recursos se pueda tener algún acceso adicional a alimentos, básicamente, porque no da para más nada. Entonces, debe venir acompañado de una estrategia de buscar que estas familias puedan paulatinamente ir saliendo de esa situación de casi indigencia en algunos casos. Y con la situación de la pandemia, donde aquí aumentó de forma significativa la cantidad de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, bueno, parece tener sentido que efectivamente se aumenten los programas sociales. Esto, insisto, solo si va acompañado de una serie de políticas que busquen que esas familias salgan de esa situación y no con vocación a que esto se convierta en un programa permanente, porque entonces se da eso que describe Geraldino, donde al final no se logra que estas familias evolucionen desde el punto de vista económico para que puedan sostenerse de forma propia, sino que se convierte en un sistema que pudiera tener el efecto contrario. Bueno, ahí habría que ver también hasta qué punto los organismos que tienen que ver con esto y que son los que determinan a quiénes se le da o quiénes no se le da tarjeta, hasta qué punto esos organismos, que creo que el Sistema Único de Beneficencia, el SUBEN, le dan seguimiento a esa parte que tú dices de superación, a esa parte de preparación, a esa parte que envuelve la educación, que envuelve otro tipo de beneficios, porque de esa parte muy pocas veces se ha rendido informe, pero ciertamente tienes razón en eso. Ahora, lo que habría que ver es hasta qué punto se le está dando seguimiento a eso.